Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Ya estamos de vuelta de nuestra segunda pausa comercial, aquí con don Javier, que nos está hablando de la importancia de la prevención del suicidio. Bueno, y como estábamos conversando, nos acaba de contextualizar más o menos las causas de lo por qué considerábamos que el suicidio puede haber estado aumentando en el último tiempo. Y bueno, continuando en la misma línea, quería preguntarle en qué consiste la prevención del suicidio, cuando hay que abordarla o qué es lo que se está haciendo, pero qué es lo central en esto, qué es lo que se puede hacer desde, por ejemplo, como una persona y qué también qué se está haciendo quizás como a nivel de programas, etcétera. Bueno, quiero enganchar, recapitular un poco lo que hablamos el bloque pasado para las personas que puedan recién haberse sumado al podcast. Entender entonces que hay distintos niveles, un nivel individual, un nivel del entorno más cercano familiar, un nivel del ambiente, dícese comunidad, y yo le agregué un nivel más cultural nacional. ¿Ya? Y en ese contexto, entonces, así como tú vas este nivel en creciendo o en aumentando, las intervenciones debieran ir al revés, desde un nivel preventivo más general. Es como sociedad nos cuidamos para que estas conductas sean a tiempo detectadas y a ir bajando a un nivel de intervención macro en los colegios, donde tú ya no lo ves como con un nivel poblacional, sino que abocado a cursos específicos, colegios específicos, universidades específicas, grupos de trabajo, dependiendo del trabajo, de ahí a un nivel familiar para ver temas de reparación de vínculos u otros, y de ahí a un nivel individual. ¿Te fijaste? Hice la vuelta completa. Primero, intervención a nivel individual. Si tú ya tienes un individuo con una persona con ideación suicida y con intento de suicidio, las curas mágicas no existen. O sea, ahí la medicina tiene que operar en todo su ser y la intervención tiene que ser psiquiátrica y tiene que ser con medicamento. El cómo, una vez que ya lo detectamos. No estamos hablando del que lo hace y no lo dice. ¿Me explico, Andrés? Estamos hablando del que ya llamó al fono que pone a disposición el gobierno, si es que no tiene otros recursos, que existe una línea hace poco publicada por el Ministerio de Salud. Lamentablemente no la traje acá, pero lo pueden averiguar después. Métanse a la página del Ministerio de Salud y está el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Existen foros ayuda, existen otras alternativas o existen las redes que detectaron, imaginemos un entorno cercano nuclear que sí te apoya y que te ayuda en esta materia. Y ahí yo te quiero hablar de la experiencia personal. Yo viví una etapa muy mala en mi vida cuando tenía 19 años, donde viví esto que estoy contando. Esto no es yo no hablo desde la teoría solamente, yo esto lo viví. Esto también no me lo cuenta nadie. ¿Y por qué lo quiero decir a los que lo estén escuchando? Porque se pone mucho hincapié cuando uno ya está en esto, en las condiciones, en buscar causas, como tú decías, y hablábamos, causas específicas y la vulnerabilidad, pero yo la verdad te puedo decir que yo no tenía nada en ese aspecto. Tenía unos papás que me adoraban, tenía un colegio maravilloso, tenía una situación socioeconómica muy buena, mejor que muchos de nuestros auditores quizás, y me sentía solo y no veía salida. Y el gatillante fue que era muy mateo en el colegio y entré a la universidad y esto explotó porque pasé a ser uno más en derecho, un nivel de estrés bastante grande y me fue mal. Entonces, conmigo había que entrar a picar. A eso voy. Había que entrar a medicamento y después resolver todas las otras trabas. Entonces, y a veces a uno se lo olvida. Porque cuando uno está en esta, eh, las frases y los mitos son muy grandes y las frases que la gente lo hace de bien intencionada es como, mejórate, motívate, haz cosas. Pero si la depresión y los intentos de suicidio es porque uno no ve alternativas y como uno no las ve, están dentro de uno. No sé si me explico, Andrés. O sea, decirle a alguien, mejórate, no.
Uno no se Sí, mejora, no se no, mejora solo, tiene que ir al no, es psiquiatra, tiene verdad que ir al eso. psicólogo, y es remedio, es fármaco. Ahí yo soy absolutamente pro fármacos para esa situación, independiente que después los vayas dejando. Porque vas a tener personas que tienen un periodo súper estacional que van a tener sus remedios, como, no sé, pues, voy a prevenir la influenza, entonces me vacuno y listo. Y quizás si vivo en un lugar lejano, no lo tengo. Pero esa es la primera intervención, la intervención individual en un periodo de crisis, eso es absolutamente ahí. Yo les digo a las familias, si ustedes ven a los que estén escuchando, a los amigos, ahí no entren a conversar. O sea, si ustedes ven a alguna persona que está en este estado y que te lo declaran, que esa es otra gran característica importante. La mayoría, si es que no todas las personas que están pensando en esto, lo dicen, te dan señales, te dicen, como Alejandro Sanz, que te dice, hay veces que no quiero estar aquí, quizás eso es un nivel, pero hay otros que te dicen, no sé. En mi caso, por ejemplo, yo creo que alguna vez te lo conté Andrés a ti o lo hablamos en otra situación. Yo venía de la universidad, salía al metro y venía un auto y yo decía, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar. Venía otro auto y yo decía, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar. Y yo siento que di señales, y la gente que está en esto da señales. Entonces los que estamos cercanos y pensemos en el mejor de los escenarios, en grupo, con una persona con amigos, tiene que estar atento y tiene que intervenir. Y ahí tiene que hablar con los familiares, tiene que llamar, pediré la ayuda, orientarse. Aquí no sirve, lo voy a llamar después. Una de las experiencias que más me marcó en la vida también, ya superado esto desde mi parte, pues yo tenía una mejor amiga en el colegio, nos dejamos de ver y un día la vi muy mal, me enojé con ella porque no me saludó, estaba muy distinta, tenía todas las señales y se suicidó. Se suicidó a la semana y todavía me arrepiento de no haberla podido detectar. Ya será algo, desde el cariño volvemos al amor. Yo no creo que lo hubiera cambiado a una persona que está en este camino, es muy difícil que salga sin ayuda profesional, pero quizás como amigo, si hubiera acercado, si lo hubiera visto, si no hubiera dicho, lo tomo para más rato. Entonces, el primer nivel de intervención, porque tú sabes que yo podría hablar horas de horas de horas, el primer nivel de intervención es el individual. Y ese es personalizado. El segundo nivel preventivo también es individual grupal y eso se puede hacer a través de los COSAM en las distintas municipalidades, tienen programas de prevención del suicidio, terapias grupales u otros. Y seguimos desde el ámbito médico. ¿Me explico? Ese ya no es el que presentó la ideación suicida propiamente tal y que requiere una intervención, a mi entender, más individual, independiente que después pase a etapas grupales. Quizás estoy siendo medio enredado, pero en el fondo, tú ves a la persona que está con esta conducta específica, lo trabajas de manera individual y después quizás en la recuperación, con los fármacos en paralelo, sí hay modelos más comunitarios que yo los encuentro muy buenos, que se acompañan, etcétera. Y en el sector público tú tienes tu COSAM y todo, y si tienes la buena suerte de estar en algún lugar donde esto se lo toman en serio, la verdad que los profesionales de atención primaria son una maravilla, por mucho que a veces se les critique, pero la gente que trabaja a nivel de terreno, en verdad es gente con mucha vocación que yo admiro y me ha tocado estar cerca de ellos, y son gente que en verdad se cree el cuento y quiere ayudar, y pueden marcar la diferencia. Y después ya viene un nivel que es más general, y vamos al foco y no me voy a meter en la familia, porque eso, ¿qué es la intervención en los colegios? Por ejemplo, la subsecretaria Albagli, hace un mes, junto al ministro de Educación y otros ministros, lanzaron un nuevo programa de prevención del suicidio en los colegios, con foco en la educación de los monitores y profesores y también apoderados para detectarlo, con foco en los compañeros para poder conversar estos temas y con foco y líneas de apoyo para los individuos. Y eso ya es más macro, porque en el fondo y está muy asociado a niveles de edad. Y si tú haces esto en ambientes laborales, también puedes llegar. O sea, tú vienes del mundo médico, lo que se vive ahí en las UTI y todo, hay que estar atento. Y eso es como una intervención más micro-macro, donde tú intervienes el grupo y a eso hay política del Estado. Y lo que está muy faltante, porque fíjate que eso está relativamente bien abordado desde lo teórico. En la práctica ahí, bueno, da para 3 programas más. Pero en lo teórico hay material, está el Programa Nacional de Prevención de Suicidio. Yo tengo la fortuna de conocer, no sé si está todavía, pero la encargada, una psicóloga encantadora, increíble, muy
da lo mismo si fuera encantadora, pero es encantadora, es increíble, muy preocupada y con muy poco hace mucho. Y en lo teórico está muy bien abordado desde el ministerio y hay cierto consenso también con otros países, Argentina la lleva, entonces, y hay distintos modelos. Y no hay tanto, como así decirlo, sesgo ideológico. Son de estos temas que igual hay cierto consenso independiente del país o la teoría que tengas a la base, tu intervención. Pero donde sí estamos súper flacos como país ya la intervención masiva, el poder atreverse a conversar con esto, en poner en toda la serie. En Estados Unidos, por ejemplo, si hay una noticia de un suicidio en la tele, que aquí hoy día vemos a diario, te aparece una wincha abajo y que te dice, si tú estás teniendo estas conductas, eh, llama al fono tanto. Eso no tenemos poco. O si hay un libro que habla del suicidio, atrás del libro, es decir, si a ti te pasa lo que dice este libro, llama a no sé dónde. Y eso nos falta mucho como En cierta cultura. forma sigue siendo un tema un poco recóndito, así como un poco tabú, que no se habla directamente, no hay mucha falta que se pueda, que se hable, que se converse, quizás incluso no tanto a nivel masivo, sino también a nivel micro. No sé cuánto en las familias se estará hablando de suicidio. Sí, 100% de acuerdo. Mezclamos cosas, volvemos a que nada es uno de los problemas que tienen a veces las políticas públicas es que trabajan la prevención del suicidio sin trabajar la salud mental o sin trabajar el bienestar, y tú deberías trabajar todo. Si tú tienes una cultura saludable en todo ámbito, eso te ayuda como factor protector, entonces vas reduciendo el margen. Siempre vas a tener eso es la otra fantasía. Siempre vas a tener personas con ideación suicida, siempre. Por el resto de la vida de la humanidad, salvo que, no sé, logren estos chips que te detecten, no sé, eso ya entramos en el ámbito de la ciencia ficción. Pero sí, efectivamente, falta conversar más del tema, falta conversar más de salud mental, porque si tú conversas harto de salud mental, puedes detectar esta materia. Faltan escuelas para padres, escuelas para hermanos, escuelas para personas que les toque vivir, escuelas para personas en la calle que quieran profundizar en la materia. A eso me refiero con que faltan políticas a nivel macro porque se ve muy, siempre me cuesta esta palabra, compartamentalizado, de estanco. Es como prevención del suicidio va por acá, identidad de género va por acá, racismo, discriminación va por acá, pero además Deberían trabajarse más transversalmente. mucho más transversalmente. Y además aquí en este país, y en eso yo quiero ser súper claro, hay un sesgo también, es como pensar que esto solo le pasa a la gente que es pobre o vulnerable, porque ni siquiera son los más pobres, y se deja de lado una gran clase media y también riqueza que vive esto. La ideación suicida no discrimina socioeconómicamente. Lo que sí discrimina es tu posibilidad de salir, pero tú eres persona y lo vayas a sentir tan si eres Rockefeller o si eres alguien todo. Dicen que la gente del campo lo vive menos, pero efectivamente uno podría entrar a analizarlo porque, claro, viven en la naturaleza, están en contacto con la tierra, hay otra sensación de comunidad, todos se ayudan entre todos, entonces el huevo o la gallina, por así decirlo. Eso en cuanto a los niveles de intervención. Si tú me preguntas por niveles específicos de intervención, eh, a ver, volvemos al tema individual, fármaco y terapia, siempre terapia, que ese es otro de los problemas. La Por primera ejemplo, línea, sí, sí, sí. Yo trabajé en entornos muy cuicos, en colegios de alto nivel socioeconómico, y ahí fallaba en el otro lado, en que el sentido que se llevaba a los niños a psiquiatras solamente, los tenían medicados, pero no se trabajaba ni conversaba la situación de soledad a la base. Y eso es un fenómeno en los ambientes más cuicos. Entonces hay que trabajar la combinación de lo psicológico con lo médico. Porque una de las consecuencias de lo médico es aprender que quizás vas a tener que vivir con la motrigina o vivir con sertralina por el resto de tu vida, y que no te dé asco y no te dé vergüenza decir que vives con eso porque es un filtro que te prestan afuera. Ojalá uno trabaje en los otros aspectos. Antes, en salud mental, pero también en temas de ideación suicida, ahí hay expertos que yo no lo soy en farmacología. A nivel comunitario es conversarlo, nunca dejarlo de lado si es que hay un suicidio. Eso es súper importante. No hacerse tonto si es que se suicida un niño o un adolescente o un adulto. Eso es lo otro, como que tanto a las mujeres o como a los hombres que cometen el suicidio, como que se les trata de débiles. Si uno está con un problema, no es valiente ni suicidarse, ni eres débil por hacerlo. ¿Me explico?
Entonces, las intervenciones macro implican una intervención donde tú tengas un grupo que sea capaz de detectarlo, un grupo que sea capaz de apoyarte si te piden esa situación o derivarte, y un espacio para reflexionarlo si es que estuviste en esa o que la comunidad lo reflexione. Eso se trabaja más desde las teorías del duelo, por ejemplo. A mí me tocó participar en un evento país en que se murieron 7 niñitas y hubo que hacer un trabajo con las familias porque hay dolores, hay esa persona que quizás era el primo tercero de la niñita que se murió, pero que le afectó y hay que estar atento a esas señales. Entonces, en el fondo, si tú me dijeras, el ejercicio de la prevención del suicidio pasa por tener los radares bien prendidos y tener estrategias y tener mucha formación en salud mental a los profesionales de la educación y a las familias. Porque aunque se trata de decir que no, hoy día los chilenos siguen teniendo mucha raigambre en sus familias. En el concepto amplio, ¿ah? Cuando yo digo familia no me refiero al papá y la mamá. Una abuela, una hermana tutora, un papá presente que los crió solo, es familia. Y sea heteroparental o homoparental. A eso quiero hacer ese recalco. Cuando me refiero es a las figuras cuidadoras, si queremos ponerlo en un concepto. No al papá y la mamá, género masculino, género femenino, o sexo masculino, sexo femenino. ¿Me explico, Andrés? En el Sí, fondo no, es súper. que, entonces son líneas de intervención con las personas previas, los adolescentes que aprendan a hablar de esto, que aprendan a detectar esto, los adultos que son analfabetos en esto, en las que las empresas y todos den instancias previas para poder conversar y abrir estas materias en entornos cómodos, porque nadie va a contratar en un proceso psicológico de una empresa a alguien que viene con ideación suicida. Pues entonces, la gente que viene con esos dolores tiende a mentir en todas las entrevistas, obvio, porque se quedan sin Eso, pega. eso quería también comentarle. No sé si usted sabe, pero desde el lado laboral, no, por lo que sé, es muy poco lo que hay también de prevención del suicidio. Volvemos al tema del huevo de la gallina. Es muy poco lo que se tiene de salud mental, pero a mí me tocó trabajar en empresas importantes, una línea aérea muy conocida que sí tenía espacio y está avanzando a paso gigante en temas de bienestar social. Claro, pero empezó a hacerlo cuando tenía mucha plata. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con estos programas? Que cuando le empieza a ir mal a las empresas, se corta la plata y por lo primero que se corta es por los programas de salud mental. Pero las empresas gigantes que han logrado entender que el bienestar es ideal, eh, 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 trabajan esto. Entonces, trabajan, a ver, una empresa no es una clínica. Una empresa tiene que prestarle todos los caminos a una persona que está en esto para que haga su tratamiento, pero es el individuo con sus cercanos los que tienen que tratarlo. Y en esto puedo estar diciendo algo polémico, pero una empresa sí te tiene que prestar las condiciones para trabajar en un entorno saludable y donde exista la posibilidad de trabajar. O sea, cuidando los sueños, cuidando los horarios, evitando los maltratos, evitando las discriminaciones, todos son factores protectores. Un pariente muy cercano trabajó en Google, perdón, trabajó en Apple, me va a retar. Trabajó en Apple y él en Apple trabajó en Estados Unidos, él es una persona muy inteligente, brillante, una persona que yo admiro. Estando en Apple, pucha, tenía kioscos con granola, plátanos, salas con sillones de relajación, y a las 5 de la tarde lo echaban para la casa. Le exigían muchísimo. Y en los periodos de entrega de programa era igual que en Chile y había que sacar, y si a Google le iba mal y todo lo que uno ve en las películas también es verdad, pero tenían esto otro. Eh, y a mí me ocurre que muchas veces con todo lo, por ejemplo, yo soy funcionario público, con todo lo precario que es el sistema público, sí me ha tocado más tener pausas saludables y actividades de esparcimiento en el sector público. Hay empresas, las empresas intermedias, perdóname que lo diga así, son como empresas súper rascas en esta materia, como que ahorran en todo lo que significa salud mental y no logran entender que al final tener a tus funcionarios contentos te genera arraigue, te disminuye las licencias. Hoy día el tema de la licencia psiquiátrica es terrible, terrible. Se han triplicado en los últimos 2 años. Algunas truchas y otras verdaderas, pero las que son falsas son un margen menor, porque existe ese fenómeno.
pero también es negar todo lo que vivimos en la pandemia. Entonces, no sé si respondí tan precisamente como quizás lo que eran los auditores, pero sí creo que he dado como una mirada general de lineamientos que uno tiene que cuestionarse. Hoy día tú y yo no lo vamos a resolver y para eso existen los especialistas. Pero sí, Claro. La cosa es poder conversarlo. claro. Entonces, sí, si tenemos un empresario, empresaria o persona que maneja una organización eh, y está escuchando esto, yo le diría, preocúpate, o sea, velo. Yo trabajé en un techo para Chile, no en Infocap, que es al ladito. Y con una vocación de servicio público y todo, y veía a mis colegas y todo, y no se atrevían a sentir dolor, como que sentían una cosa, los profesores y la gente que trabajaba en esa organización social, también trabajé en otra, y fui muy voluntario y decía como que tenían culpa de estar cansado. ¿Cómo no va a ser cansador trabajar hasta las 2 de la mañana en aspectos ultra vulnerables? Todos los profesionales, ustedes, los médicos que trabajan en la UTI, ¿cómo no va a ser cansador? ¿Cómo no va a haber espacios para la salud mental? Yo nunca voy a entender la lógica de turnos, por ejemplo. O sea, no veo la sanidad mental en una lógica de turnos. No puedo creer que estemos en el año que estemos y no existe una manera mejor para que los médicos puedan descansar. Yo me imagino que un médico descansado me va a operar mucho mejor que un médico cansado y sin contar que no esté bajo el efecto de estupefacientes u otro y no vamos a negar que hay médicos que lo hacen. O sea, y 18 Red Bulls es un estupefaciente, aunque no quiso hacerle publicidad a esa marca, 18 bebidas energéticas. Entonces, en el ambiente laboral, que era lo que estábamos conversando, hay que estar atento a las señales. En los individuos que nos puedan estar escuchando, hacer un ejercicio constante de introspección y a nivel familiar, tener ojo a los detalles, con pocas cosas. ¿Ah? Sí, por eso esta es la gracia de esta conversación, creo yo, lo que conversamos tú y yo antes. Es poder abrirse a detectar, porque ya llegarán otros especialistas quizás que puedas entrevistar y espero que puedas entrevistar, o quizás ya lo hiciste, porque vi algunos programas para atrás, eh, y que entren en el específico de qué hacer puntualmente. Pero la invitación que tú me hiciste y que yo quería aportar es a esas grandes conversaciones, a que si uno ve a un Alejandro Sanz que tira ese mensaje, ¿cómo me llega a mí? Porque él termina el mensaje diciendo, sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo también me siento igual. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque en el fondo yo me siento igual ya, pero ¿qué hacemos después de esto? Y eso es lo que Yo, consumo. no, yo encuentro que está fantástico lo que hemos podido conversar el día de hoy. La verdad es que la gente, el común de las personas, si bien es muy importante tener consejos quizás más detallados de qué hacer en cada situación, creo que el hecho de conversar esta situación, de cuestionárselo, la gente en el común no habla de medidas de prevención. Hablar de suicidio creo que es algo que nos hace cuestionarlo, analizarlo y tomarle la importancia que corresponde como país y como sociedad, si ese es en el fondo la importancia que hay que tomarle. Y yo creo que el tenor de este programa. Qué bueno, qué bueno. Solo me quería, no sé cómo estamos de tiempo, pero solo quería recalcar y destacar algo que tú acabas de hacer y que se nota un cambio generacional. Tú dijiste la gente común, no dijiste la gente normal. Y eso es importante, es un estigma que hay que sacarse. El común no se intenta suicidar, porque eso una situación estadística nomás. Pero no es normal, no existe la normalidad. Y entonces cuando uno como persona que ha vivido con depresión entiende que uno está fuera de lo común, pero eso no te hace menos persona, uno aprende a trabajar de eso. Y entonces cuando tú te sientas, y le digo a todos los auditores, cuando tú te sientas con esos pensamientos, si hay soluciones que van desde lo más simple, díselo a una figura de confianza, díselo a un amigo. Y si ese amigo no te pescó, busca a otro, y busca a otro, y busca a otro, si quieres salir. Y si tú eres el amigo de esa persona y te consideras un amigo o amiga de verdad, no le hagas caso a decir que está bien. La ideación suicida tiene mucho de cosas similares, por ejemplo, a lo que podría ser la anorexia, porque es una falta de percepción sobre sí mismo. Tú una anoréxica tenés que tratarla, no podís convencerla como hermano, entonces, o como amiga, o como cercano. Tú tenés que tratarla a esa persona, hombre o mujer.
porque los hombres hoy día, por ejemplo, le ha dado mucho lo de la vigorexia, no sé si lo habías escuchado. No, Esa nunca. obses- La vigorexia es un tipo de anorexia que tiene que ver con el consumo sostenido de batidos proteicos para sacar Ah, músculos, pero te genera igual un trastorno de la percepción que tiene. Entonces nutricional, siempre quieres claro. más músculos, entonces déjate comer otras cosas, ¿ya? Bueno, la ideación suicida tiene a veces algo de eso. Es una falla en la percepción de ti mismo, es no encontrar, como lo decía, un dolor que no te permite buscar soluciones de salida. Entonces yo te quiero agradecer que tú uses esa palabra en este programa común, porque aquí estamos hablando de lo fuera de lo común. Lo común es no tener estas sensaciones. Entonces la invitación es que si sí las tienes, no te sientas anormal, sino que estás viviendo una situación no común. Además, ¿qué es lo común hoy día? Pucha, eso sí que es difícil definirlo, Esto po. es yo creo que decir común fue demasiado amplio porque es muy, pero muy relativo. Sí, po. Así que Andrés, eso te quería, No, porque muchísimas gracias. estamos cerca del horario. No, muchísimas gracias, don Javier. Don Javier Cruz, psicólogo educacional, magíster en gestión de gobierno. Muchísimas gracias por venir al programa de hoy. Nos vemos. Muchas gracias, Andrés, que estés muy bien. Saludos a todos los auditores. Gracias.